Primero, permítame presentarme. Soy Carlos Singa, director de Estudios Económicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú. Muy buenas tardes con todos y todas. Es un honor darles la bienvenida a esta sesión titulada Del campo al futuro, replicando la agricultura resiliente frente al cambio climático en América Latina y el Caribe, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú en el marco de la COP30. Nuestra región enfrenta desafíos crecientes como la variabilidad climática, eventos extremos y una importancia trascendental de la agricultura familiar. Pero también es una región que innova, coopera y propone soluciones desde el territorio. Hoy en este espacio buscamos compartir experiencias concretas, construir alianzas regionales y fortalecer el rol del sector agrario en la acción climática. Seguidamente invitaría al viceministro Orlando Chirinos, viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, a abrir la sesión con unas palabras sobre cómo el Perú impulsa la gestión climática en la agroexportación y en el desarrollo rural sostenible. Adelante, viceministro. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión y agradecido por la oportunidad. En principio, alcanzar el saludo de nuestro señor ministro, el ingeniero Vladimir Cuno Salcedo, que tiene algunas semanas al frente del equipo. Nosotros somos un poco más antiguitos, ya venimos trabajando algunos años en el sector, desde diversos frentes. También alcanzar el saludo de toda la familia Almidagri, me acompañan directores, ¿no?, que definitivamente han venido trabajando para lo que corresponde, pues, la implementación de medidas que respeten una producción limpia, una producción sostenible. En esta oportunidad, si me lo permiten, voy a alcanzar un poquito de lo que estamos haciendo del sector agrario. ¿Podemos pasar esto? PPT. Bien. Sí, no se preocupe. Entonces, un poco, creo que para todos no es una novedad el conocer de que la agricultura es una de las actividades más vulnerables que tenemos en el mundo. Y no escapan, pues, nuestros productores, ¿no? En nuestro país aproximadamente el 60% corresponde a superficie boscosa. El otro 40% corresponde a territorio distribuido entre una costa bastante árida, sin recurso hídrico, y una franja central que es la sierra del país. Ok. Entonces, precisamente esta COP30 nos permite dar una mirada sobre todo a lo que significa la vulnerabilidad en el sector. Y uno de los factores importantísimos que nos afecta año a año, y estamos empezando inclusive nuestro periodo de lluvias en el país, es precisamente los extremos de los eventos hidrológicos, tanto cuando estamos en abundancia como cuando nos falta recursos. Entonces vamos quizás a identificar mucha afectación cuando las precipitaciones, pues, se encuentran con un territorio desnudo, con un territorio sin manejo, con un territorio donde precisamente las actividades de producción hacen de que se pierda cada vez cobertura vegetal. Nos vamos a encontrar, pues, con estos procesos de movimiento de masa. El año 17, para no ir muy lejos, fuimos afectados por el fenómeno del Niño costero, ¿no? Y precisamente uno de los trabajos que hemos venido haciendo desde entonces es precisamente evitar estos movimientos de masas con intervenciones a nivel de las partes altas de las cuencas. Otro aspecto que podemos ver también en estos eventos extremos son las inundaciones, tanto en las zonas aledañas a los ríos como también en los ámbitos urbanos. En estos momentos nos encontramos precisamente en el inicio de la etapa de lluvias y eso es importantísimo tener en cuenta,
ya que nuestra producción también tiene que ver con un poco la demanda de estos espacios y sobre todo la atención de los pequeños agricultores que se encuentran en las partes altas de las cuencas. Y en el otro extremo nos vamos a encontrar las sequías prolongadas, ¿no? En nuestro país, si hacemos una división, la parte sur del país es una zona con una disponibilidad muy baja en precipitaciones. Encontramos pues espacio que es la continuidad del desierto de Atacama, que es el norte de Chile, en nuestro caso el sur de nuestro país, donde precisamente estos problemas de disponibilidad hídrica, ¿no?, nos vienen golpeando de manera continua. Pero si miramos un poco cómo está el país respecto a nuestra producción, sobre todo para la agroexportación, nos vamos a encontrar con muchos de los productos que ya se encuentran en el mundo que provienen precisamente de la agricultura familiar. Quizás nos enfocamos un poco en el aguaimanto, ¿no?, un producto oriundo de nuestros Andes. Así como también hoy en día podemos decir con orgullo que venimos siendo los primeros agroexportadores en arándanos, ¿no?, y lo propio también en fresas y otros productos que ya tienen un destino en el mundo. Entonces, nosotros, desde la mirada del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, miramos un poco lo que es la agroexportación, pero también la producción interna de lo que corresponde a la agricultura familiar. ¿Qué sigue, por favor? Entonces, si nos acordamos de la primera lámina, uno de los factores fundamentales respecto al cambio climático está relacionado, ¿no?, con el estrés hídrico y con el incremento de precipitación, que es producto efectivamente del cambio climático. Y por ello, en el país venimos desarrollando infraestructura precisamente para adecuarnos a este cambio, ¿no? El presente año hemos anunciado la implementación de 25 proyectos denominados emblemáticos, que lo que busca precisamente es incorporar aproximadamente 1 millón de hectáreas para la producción, pero partiendo de la conservación de agua. Uno de esos proyectos que de repente podría mencionar proviene del río más caudaloso de la costa peruana, que es el río Santa, del cual se inician 2 irrigaciones, la de Chavimochi y la de Chinecas. Quizás uno de los proyectos de irrigación más grandes del mundo en una zona árida, porque estamos hablando de aproximadamente 250.000 hectáreas en conjunto, en una zona costera donde no existe precipitación, pero precisamente son en las altas cumbres donde se inicia este proceso, ¿no? Avancemos, por favor. Unido a la incorporación de área bajo riego, es importante también considerar lo que corresponde a la tecnificación. En cifras muy gruesas, nuestro país tiene a la fecha aproximadamente 3 millones de hectáreas bajo riego, de las cuales solo el 10% se encuentra tecnificado, lo que corresponde quizás a un área muy pequeña, fundamentalmente la costa. Entonces estamos hablando que en estos 3 millones de hectáreas la eficiencia de riego es aproximadamente el 30%. ¿Qué significa? De cada 100 litros de agua, solo 30 son aprovechables, 70 se viene perdiendo. Entonces la tecnificación funge como una solución para adaptarnos precisamente a estos espacios de estrés o estos episodios de estrés hídrico. Venimos desarrollando uno de los programas de riego tecnificados auspiciados por el Banco Mundial, denominado Programa Nacional de Riego Tecnificado, ¿no?, donde fundamentalmente está orientado al equipamiento en cerca de 8.000 hectáreas, ¿no?, a través de 130 proyectos pequeños orientados a la agricultura familiar con superficies de aproximadamente 60 a 80 hectáreas, ¿no? Avancemos. Ahora, resulta también importante hacer mención que hay esfuerzos por trabajar el agua superficial, utilizar el agua subterránea, pero hay una fuente importantísima que proviene de las zonas urbanas, que precisamente son las aguas residuales, ¿no?, tratadas. En el presente periodo estamos trabajando uno de los programas, si se quiere, pioneros, dentro del enfoque de economía circular, ¿no?, donde pretendemos utilizar el recurso tratado de 24 plantas de tratamiento de aguas residuales. El Perú tiene a la fecha 204 petares a nivel nacional, de las cuales hemos seleccionado el 10%
para poder incorporar como una fuente adicional para adaptarnos al cambio climático. Definitivamente esta propuesta la queremos escalar, solamente son apenas 8.000 hectáreas, pero fíjense, totalmente tecnificadas. El caudal que vamos a utilizar en este programa son apenas 4.000 litros y eso nos va a significar, por segundo, y eso nos va a significar una cobertura de cerca de 8.000 hectáreas en los lugares donde precisamente nos está faltando el recurso hídrico. Avancemos, por favor. Mencionaba que nuestro principal actor de los cerca de los 2,5 millones de productores, que corresponde a la agricultura familiar, el 97%, no tienen quizás el acceso en zonas planas, en zonas donde quizás la conducción del agua les permita incorporar áreas bajo riego. Entonces, también estamos trabajando en las zonas altas, ¿no? A través de proyectos conocidos como proyectos de siembra y cosecha de agua, un poco incorporando también los saberes ancestrales. Aquí venimos desarrollando, no sé si de repente ustedes han escuchado, lo que vienen a ser las famosas cochas, que vienen a ser reservorios rústicos, ¿no? Reservorios rústicos con una altura de aproximadamente 1,5 metros, con materiales de la zona, para precisamente almacenar agua y permitir que esta agua se pueda infiltrar y las fuentes hídricas permanezcan o mantengan sus caudales de manera permanente, ¿no? También venimos incorporando lo que corresponde a la reforestación, a la revegetación y sobre todo también a la recuperación de bofedales, ¿no? Que permita, como había mencionado, ¿no?, adaptarse al cambio climático a través de la conservación de agua, ya no a nivel de reservorios, ya no a nivel de repente de grandes estructuras, sino que el suelo funcione como un gran reservorio para el mantenimiento, pues, de la actividad agrícola. Hemos empezado por uno de los proyectos que el día de mañana creo que vamos a tener alguna mención, que corresponde a Andes Resilientes, que tiene este enfoque, ¿no?, de poder de alguna manera adaptarse a este cambio climático que afecta directamente a lo que corresponde a los recursos hídricos, ¿no? Por ello, avancemos por favor. El Perú forma parte, ¿no?, de esta plataforma de acción climática en agricultura en Latinoamérica y el Caribe, ¿no?, como una plataforma que hoy involucra a 18 ministerios de agricultura, ¿no?, que precisamente está enfocado a acciones muy precisas, ¿no?, a través de lineamientos de política, a través de programas, proyectos donde precisamente pueda esta actividad de agricultura ser de alguna manera mucho más sostenible y también adaptarse a las condiciones climáticas que hoy son adversas para nuestra producción. Finalmente, un detalle quizás en algunos casos desapercibido, pero cuando nos ponemos a analizar cuál es el principal factor por el cual muchas de nuestras medidas no tienen esa eficiencia o esa eficacia que uno plantea, corresponde a la planificación, ¿no? La planificación desde todo nivel de producción, desde las oficinas que se encargan de desarrollar estudios hasta los niveles que corresponden al propio productor. La información agroclimática, ¿no? Nosotros quizás venimos desarrollando cultivos que demandan demasiada agua, por ejemplo el cultivo de arroz, ¿no? ¿Ustedes saben cuánto demanda, por ejemplo, una hectárea de arroz en el Perú? En la costa norte, una hectárea de arroz demanda cerca de 22.000 metros cúbicos por hectárea campaña. ¿Cuánto consumimos en una vivienda de 5 personas aproximadamente al mes? 30 metros cúbicos. En una vivienda de 5 personas, 30 metros cúbicos, para que ustedes vean la relación, lo que significa una hectárea de arroz, 22.000 metros cúbicos por cada hectárea. Uno de nuestros platos bandera en el Perú, ¿no?, es bueno, ya se conoce un poco la gastronomía, pero uno de los platos bandera tiene pues muchos componentes de arroz, ¿no? Nuestro arroz con pollo y todos los arroces que podamos de repente traer en memoria. Entonces, es importantísimo que dentro de la planificación también trabajemos sobre la sustitución de cultivos, ¿no? Trabajar cultivos que efectivamente no demanden arroz. Y quizás una pregunta para los que no conozcan mucho nuestro territorio: ¿dónde podríamos desarrollar arroz en el Perú? Donde llueve más, ¿verdad? Por eso que el primer productor de arroz bajo secano en el Perú
el departamento de San Martín, ¿no? Entonces, fíjese que la planificación tiene mucho que ver con las medidas de adaptación. Asimismo, la capacitación constante de nuestros técnicos y sobre todo de nuestros principales actores, que son los agricultores, quienes conducen precisamente todo este desarrollo de los cultivos, pero definitivamente hay un trabajo que es un reto también, que corresponde precisamente a poder trabajar en los frentes donde se pueda disponer de los recursos sin necesidad de cambiar, digamos, el equilibrio natural, ¿no? Finalmente, el objetivo de estas intervenciones del Ministerio de Agricultura a través de un trabajo articulado, ¿no? En el caso de la plataforma con placa, en el caso del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Producción y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, precisamente va enfocado a ser mucho más resiliente, a ser sostenible y sobre todo permitir que la producción pues le signifique una mejora económica que también forma parte pues de la afectación del cambio climático a los bolsillos de nuestros productores campesinos. Con esto les quería hacer un pequeño alcance de lo que el Ministerio de Desarrollo Agrario viene trabajando. Muchísimas gracias. Gracias, viceministro. Tras esta introducción, pasaremos a una serie de presentaciones breves que nos mostrarán distintos caminos hacia una agricultura más resiliente, inclusiva y climáticamente inteligente. Invito al frente a la directora de la Dirección de Evaluación de los Recursos Naturales y Cambio Climático del Midagri Perú, la señorita Gabriela Quirós, para que nos haga la presentación denominada Herramientas para la Acción Agroclimática Regional. Estimado señor ministro, distinguidos invitados que nos acompañan hoy en la sala, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un honor para mí, en representación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, país que actualmente ostenta la presidencia de la Plataforma de Acción Climática para Agricultura, PLACA, presentarles brevemente justamente este mecanismo que hoy en día permite conectar la agricultura y la acción climática en nuestra región, América Latina y el Caribe. Siguiente, por favor. Empezaré dando una primera introducción sobre cómo es la visión compartida para la agricultura resiliente al clima y quiénes son los países miembros que lo conforman, ¿no? Es una idea simple, PLACA, porque congrega a varios países, sin embargo, permite escalar a soluciones que representan los sistemas agroalimentarios esenciales, ¿no? Es una plataforma de 18 miembros de ministerios de agricultura en las regiones que trabajan juntos y le hemos dado lugar también a hemos acogido ahora al país de Belice y Honduras, que se está sumando a este fuerte compromiso técnico-político dentro de la región. Contamos con 5 instituciones internacionales asociadas que enriquecen también el trabajo de la plataforma. Y esto permite conectar las prioridades nacionales con procesos globales, ¿no? Una de estas negociaciones, como la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, nos permite justamente preparar los cimientos para atender las nuevas NDC y el Objetivo Global de Adaptación y así escalar con esfuerzos más amplios para la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios. Siguiente, por favor. Este es un mecanismo institucional de cooperación que básicamente está representado por una presidencia que actualmente la preside Perú, una copresidencia que nos acompaña Brasil en ese propósito y hace de esto un liderazgo político que define una dirección estratégica y asegura prioridades regionales que son plasmadas frente a las necesidades también que se identifican, enfocándonos en desarrollar un plan de trabajo que hemos trazado hasta mediados del 2026. La Secretaría Técnica de PLACA, con la cual nos apoya FAO en este proceso, brinda apoyo técnico y operativo en esta coordinación y garantiza justamente el diálogo político y el trabajo técnico
que juntos avanzamos en este proceso. Siguiente, por favor. Aquí para hablar un poco de los grupos de trabajo temáticos que son liderados por cada uno de los países, ¿no? El grupo temático de adaptación y mitigación, a cargo del coordinador de Ecuador, la gestión del conocimiento, a cargo de México, el grupo temático de políticas públicas, a cargo de Chile, y el grupo de trabajo temático en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, a cargo de Guatemala. Estos grupos de trabajo o equipos técnicos de nuestros países justamente intercambian herramientas prácticas, datos, metodologías y desarrollan conjuntamente enfoques de políticas que permiten justamente esta alineación regional, ¿no? En un principio, todos estos productos técnicos trabajados a través de los grupos temáticos se convierten en bienes públicos regionales, ¿no? Que son accesibles a todos los países. Y esto es fundamental justamente para la equidad y la colaboración dentro de la plataforma. Siguiente, por favor. Hemos ido construyendo una voz regional y esta voz regional nos ha permitido facilitar el camino hacia esta COP, apoyándonos en nuestros ministerios de Agricultura a través de un ciclo de diálogos técnicos y políticos como talleres virtuales que ven aquí, que se reflejan un poco en la pantalla. Este lenguaje y posición en común dentro de las negociaciones climáticas han permitido en algunas instancias poder escalar con necesidades que son como un denominador de las regiones, ¿no? Este paquete de asistencia, básicamente de capacitación, permite armar un kit del negociador que ha sido una guía constituida para conducir estos equipos técnicos y grupos temáticos de trabajo, ¿no? Placa ayuda a garantizar que la agricultura no se quede fuera de este rol, sino que más bien la incluye como centro del mismo de la acción climática global, ¿no? Siguiente, por favor. Soluciones locales de impacto regional. Esto es importante resaltar porque es uno de los elementos poderosos que tiene Placa dentro de esta sinergia, y es que conecta la innovación local con la cooperación regional, ¿no? Y esto es uno de nuestros resultados más tangibles, ¿no? Contamos con un banco de soluciones tecnológicas de bajo costo, ya que la plataforma ha permitido identificar 240 prácticas lideradas localmente por 20 países, y estas demuestran respuestas prácticas y efectivas para la adaptación y la resiliencia climática, ¿no? Como pueden ver, hay un código QR en donde pueden escanearlo, está dentro de una plataforma y es básicamente una agenda de acción que nos permite llegar a este espacio, ¿no? En donde se hace una acción climática finalmente voluntaria. Esta ahora en la plataforma corresponde a un granadero de solución, granadero de soluciones, que es un repositorio de Placa que le da justamente esa visibilidad global para que esté al alcance de todos aquellos que precisen de la información. Siguiente, por favor. Prioridades de una agenda regional común. Básicamente aquí queremos ver en primera instancia el tema de pérdidas y daños. Esto es un tema central que como región debemos explorar con nuestros países para poder acceder justamente a oportunidades de financiamiento para poder responder a los desafíos que se presentan frente a los eventos climáticos extremos en el sector agrario. En segunda instancia, la gestión de recursos hídricos y riego sostenible. Esto es una preocupación creciente y urgente en nuestra región y por eso lo hemos considerado en el actual plan de trabajo de Placa de julio del 2025 a julio del 2026. El tercero es el artículo 6, que también representa un reto, pero ha sido muy discutido en este espacio de la COP, el mercado de carbono, y cómo mejorar la preparación de los países justamente para acceder a estas nuevas oportunidades de financiamiento que representan una oportunidad. Y finalmente, el acceso general a financiamiento climático para implementar medidas de adaptación y mitigación. Estos temas surgen propios, ¿no?, de los procesos de cooperación regional y diálogos que se definen dentro de la plataforma de Placa. Y bueno, como pueden ver, ya creo que
tengo el siguiente slide. Como pueden ver, Placa ha crecido hasta convertirse en una sólida alianza, no solo técnica, sino en este espacio ya política. Tenemos una facilitación de un espacio que también se nos ha sido compartido para dentro de una hora en el Pabellón Brasil, en donde estaremos presentando formalmente la plataforma en acompañamiento de la copresidencia. Y esto es súper importante porque justamente permite posicionar la agricultura en América Latina y el Caribe dentro de los planes nacionales de adaptación, pero también conversando con la CNDC, que son un reto para cada uno, ¿no? Agradecemos profundamente el coliderazgo que está teniendo Brasil, pero como presidencia también tenemos un reto grande de unirnos a través de este esfuerzo. En nombre del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la presidencia de Placa, les agradezco mucho este espacio que hemos compartido y hasta una próxima oportunidad. Aquí les dejo el QR con la información también. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Y a continuación invitamos al señor Walter Oyancábal, asesor de IICA, para que nos muestre su presentación Piloto de secas intermitentes en arroz, ciencia aplicada al campo. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a participar de este evento, al viceministro y a las autoridades de Perú. Voy a tratar de portarme bien con el micrófono. Hay un par de slides que ayudarían a transmitir mejor lo que vamos a presentar. Mientras tanto voy adelantando que, ahí está, que Perú identificó una oportunidad para incluir en sus esfuerzos de adaptación y mitigación en el sector agropecuario y impulsando la implementación de buenas prácticas, como ustedes pueden ver en la pantalla, en el cultivo de arroz en la costa norte del Perú, incluyendo el método de secas intermitentes. Se preguntarán qué significa esto de secas intermitentes y creo que vale la pena clarificarlo un poco. En muchas partes el arroz se produce bajo inundación y eso permite obtener rendimientos más altos. Ahora, cuando hay condiciones de inundación en un cultivo, se dan condiciones anaerobias que promueven bacterias metanogénicas que generan metano por la descomposición de la materia orgánica. Si esa inundación no es permanente, sino que se alterna periodos de inundación con periodos de drenaje que restablecen condiciones aerobias en lugar de las anaerobias, en presencia de oxígeno, esas bacterias metanogénicas mueren y por lo tanto no hay producción de metano. Sí hay algo de producción de óxido nitroso, así que hay un balance a considerar. Luego se restablece la inundación y el complejo de bacterias demora bastantes días en estar produciendo plenamente metano. Y ahí luego se vuelve a retirar la inundación y así eso disminuye muy significativamente entre 30, 50%, hasta 50% las emisiones de metano. Entonces, a través del MEF, el sector agricultura con el Midagri, el ICA como entidad acreditada, desde la oficina de ICA en Perú, se brindó apoyo para la formulación de la propuesta para el Fondo Verde con la preparación de una nota de concepto. Se trata de un presupuesto de 35 millones de dólares, de los cuales 22,5 se van a pedir al Fondo Verde para el Clima y 12,5 son contraparte, en especial del país. Bueno, para la preparación del proyecto se obtuvo cofinanciamiento de distintas fuentes por un monto de hasta $330.000 y eso, entre otras cosas, además de formular la propuesta, permitió que Perú realizara un proceso muy activo de consulta con los productores pequeños y medianos que van a ser de alguna manera potenciales actores clave
de este proceso de cambio tecnológico en la manera de manejar el agua en el cultivo de arroz. Otra ventaja de manejar mejor el agua en el cultivo de arroz y del riego intermitente es que permite hacer un uso más eficiente del agua. No es solo un beneficio de mitigación, sino también de adaptación a condiciones de escasez de recurso hídrico. Quiere decir que con la misma agua yo puedo tener más superficie plantada si hago riego intermitente. Entonces es una alternativa atractiva. También bajo los costos de riego. Si es que el riego se hace con bombeo, generalmente el bombeo significa un costo. Entonces, bueno, el proyecto tiene beneficios tanto en mitigación como en adaptación, también en mejorar la ecuación de costos para el productor, dado que hay menor costo de riego por bombear menos agua. Los 22.000 metros cúbicos por hectárea que hacía referencia el viceministro pueden disminuir en volumen y por lo tanto con la misma agua podemos regar más superficie. Bueno, el proyecto tiene un impacto potencial en mitigación del orden de los 3 millones de toneladas de CO2 equivalente y para adaptación unos 36.000 beneficiarios directos y unos 144.000 beneficiarios indirectos. Como se ve, es muy importante el alcance que este proyecto puede tener para una cantidad muy significativa de productores de arroz de Perú. 6 años de periodo de implementación con desembolso, 10 años de implementación y por supuesto, como todo proyecto para el Fondo Verde para el Clima, tiene salvaguardas ambientales y sociales. Finalmente, en el siguiente slide, y para no excederme de los 5 minutos, aunque capaz que ya me excedí, entonces el objetivo de la propuesta es mejorar la contribución peruana a la mitigación de metano por parte de la agricultura a través de la implementación de sistemas de riego intermitente y mejores prácticas de adaptación en el sector arrocero. Se esperan 3 resultados, como vemos en pantalla. Uno es fortalecer la gobernanza relacionada con la seguridad alimentaria, sanitaria y hídrica que permita el uso más sostenible del agua en los cultivos, que es clave en escenarios donde el agua se puede convertir en un recurso crecientemente escaso. Un segundo resultado es más resiliencia del cultivo de arroz frente a los efectos del cambio climático mediante la implementación de los sistemas de riego intermitente y las mejores prácticas. Y finalmente, un tercer resultado, tener un mecanismo de financiamiento, que es clave, tener medios de implementación que estén enfocados en la pequeña y mediana producción de arroz y que permita una producción sustentable del cultivo a la vez que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, entonces el proyecto está en una primera etapa terminada de formulación y va a avanzar a un mayor detallamiento siguiendo los requisitos que tiene el Fondo Verde para el Clima para obtener el financiamiento. Esta es entonces un poco en resumen la propuesta. Después si hay más consultas o preguntas, las propias representantes de Perú las podrán responder de forma más apropiada que yo. Así que bueno, muchas gracias por la atención y bueno, seguimos. Muchas gracias, don Walter. Y finalmente, en la última presentación de este primer bloque, a cargo o denominada Innovaciones en Financiamiento Climático, a cargo de Ignacio Lorenzo, director de la Dirección de Asesoramiento Técnico en Biodiversidad y Clima, de la Gerencia de Acción Climática y Biodiversidad Positiva, del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, CAF. Adelante, por favor. Muchas gracias. Entiendo que estamos un poquito cortos de tiempo, así que trataré de ser muy breve. Primero agradecer muchísimo al gobierno de Perú por esta invitación. Realmente tenemos una alianza de trabajo enorme de CAF, Perú como miembro fundador de CAF en los años 60, una larga tradición de trabajo conjunto también en temas de agricultura. La presentación que traemos es un proyecto que estamos desarrollando con el Fondo de Adaptación. Es una nueva modalidad que tiene el Fondo de Adaptación, que es no de financiar un proyecto específico determinado, sino establecer un mecanismo que le llaman agregador de financiamiento, y lo que permite es que la entidad acreditada, que es CAF, pueda acceder a ese financiamiento y que después pueda hacer un proceso competitivo para financiar proyectos específicos.
Hay en este momento dos tipos de agregadores. Uno es el denominado Local Led Adaptation, que es para adaptación basada localmente. Estamos trabajando con ciudades en toda la región. Y este segundo agregador, que es de innovación en la adaptación, y que nosotros en el marco de la nueva estrategia de prosperidad agropecuaria de CAF que lanzamos este año, que incluye una nueva visión sobre la agropecuaria de la región, incluyendo temas de lo que nosotros llamamos es prosperidad agropecuaria. Me están diciendo que lleve más arriba el micrófono. Prosperidad agropecuaria, una visión integral alrededor de la producción que incorpore también aspectos de digitalización, energía, temas de agua, para poder generar condiciones integrales. Y lo segundo también con un fuerte enfoque ambiental, sostenibilidad, resiliencia y regeneración de ecosistemas. Entonces, este programa lo que busca es poder hacernos de 8 millones de dólares para poder generar pequeños proyectos de innovación, que puede ser innovación técnica y o innovación financiera también sobre los aspectos de innovación. O sea, no solamente nuevos productos o nuevas prácticas, nuevos procesos, sino también nuevas formas de financiar la adaptación en el marco agropecuario. La idea es que esto beneficie a los pequeños y medianos productores agrícolas, forestales, obviamente que tengan vulnerabilidad al cambio climático. CAF sería la entidad acreditada, con Fontagro e ICA como entidades ejecutoras según sus expertices. Les decía, porque estamos en un proceso, el Fondo de Adaptación ya abrió el llamado de expresión de interés, CAF presentó su expresión de interés y en la última junta de octubre la Junta del Fondo aceptó la expresión de interés de CAF y le invitó a CAF a presentar la propuesta completa que tiene que ser presentada el año que viene para su aprobación. Voy únicamente, no me voy a extender, voy a ir directamente a una única slide, me quedó un poquito movida, pero para contarles, esto tiene 3 componentes. Un componente de innovación climática, el acelerador para resiliencia de la agricultura, la forestación y los sectores también pesqueros en América Latina, mediante la construcción de partenariados, si nos interesa mucho esto, trabajar de manera conjunta la ciencia y la práctica, basado en la comunidad, basado en los agricultores, para generar un proceso de innovación en estos sectores, basado obviamente en la idea de resiliencia climática. Segundo, el acelerador de innovación, que acá están principalmente las fuentes, digamos, de financiamiento competitivo. El segundo componente es el fortalecimiento de capacidades. Estas acciones del Fondo de Adaptación requieren que fortalezcamos nuestras capacidades en lo que es monitoreo, evaluación y el cumplimiento de las salvaguardas ambientales del fondo. O sea, que hay un componente que va a acompañar los proyectos para fortalecer sus capacidades. Y el tercero también, que tiene que ver con dar comunicación, la gestión del conocimiento y, por supuesto, muy importante, la diseminación de esos resultados de innovación. Es un proyecto realmente que nos entusiasma mucho y que con eso, la verdad, creemos que es una oportunidad adicional que traemos al ecosistema de la agricultura en la región, para poder justamente generar innovaciones en el tema de resiliencia climática, de vuelta de manera conjunta entre la academia y el sector productivo, los agricultores, con un foco en los pequeños productores vulnerables. Por ahí lo dejo, no quiero alargarla más, que sé que estamos cortos de tiempo, pero realmente muy agradecidos con la invitación y también esperamos poder contar con este proyecto activo el año que viene y que también recibir de parte de la agricultura de Perú proyectos y acciones, según nos mostraba hoy el viceministro, y felicitaciones también por todos los logros que se han alcanzado en Perú en esta acción, sin duda muy ambiciosa de trabajo con el sector, y bueno, que esto pueda ser también una forma de colaborar también en los pequeños productores en esa acción climática de adaptación. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Ignacio. Ahora, por favor, invitaría al viceministro y a quienes han participado de las ponencias a que puedan pasar al frente para tomar una foto, por favor. De igual manera, invitamos por favor a los siguientes panelistas, Cristina, María Gracia y Valvanera, que se sumen a la foto, por favor, con el señor viceministro.
Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, nos indican que el señor viceministro tiene que cumplir con otro compromiso, pero nosotros continuamos con el segundo bloque, que es el panel de acción agroclimática regional. Entonces, gracias, viceministro. A continuación, abrimos el espacio para el diálogo entre representantes de gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales bajo el título del conocimiento de la implementación. Invitamos a las siguientes panelistas al frente, por favor. A la señora Cristina Rodríguez Valladar, directora de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente de Perú. A la señora María Gracia Aguilar, gerente en Cambio Climático de la Fundación Avina. Y a la señora Valvanera Cruz, subdirectora del proyecto de Fondo Paisajes Biodiversos Andes Amazónicos, Perú-Ecuador, de Practical Action. Y para ellas tenemos las siguientes preguntas. ¿De qué manera se puede mejorar la alineación entre las políticas climáticas nacionales y las acciones implementadas en el sector agrario? Empezamos contigo, Cristina, por favor. Gracias por la pregunta. Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan y muchas gracias al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por la invitación para ser parte de este panel. Esta pregunta para nosotros es muy relevante porque asegura justamente que haya una congruencia, ¿no?, entre las diferentes políticas. En el Perú nosotros tenemos la Política Nacional de Cambio Climático, que es nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050, que fue construida justamente con los diversos sectores que tienen compromisos concretos en adaptación y mitigación que contribuyen a las NDCs y por supuesto forma parte y se coordinó también con Agricultura, que tiene responsabilidad de hecho de algunos objetivos específicos dentro de la Política Nacional de Cambio Climático. También tenemos nuestra Ley Marco de Cambio Climático y el reglamento, y ahí se establece justamente las autoridades nacionales y sectoriales, regionales y locales. Y en el caso de los sectores, justamente los sectores son autoridades sectoriales en cambio climático, y en ese sentido lo que se llama en el reglamento y en la ley es que se incorporen dentro de las políticas del sector, sus planes, sus programas y sus proyectos según corresponda, las medidas de adaptación de mitigación, en general la variable de cambio climático, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de ver en detalle los documentos de planificación del Ministerio y efectivamente se hace una mención explícita y se incluyen incluso objetivos y metas en materia de cambio climático, ¿no? Por ejemplo, los planes estratégicos sectoriales multianuales del Ministerio y de la mayoría de sus adscritos, todavía faltan algunos que culminen ese trabajo, han incluido el tema de cambio climático y han puesto metas. Y ese es un ejemplo de cómo tenemos que lograr una real alineación, porque con los documentos de planificación y de política se va después a la parte operativa de los sectores. Entonces, si no está incluido en su planificación, no se puede ejecutar, ¿no? E implementar acciones concretas. Entonces, en principio tenemos esa forma de alinearnos mandatada por el marco actual en el Perú, y lo mismo para los gobiernos regionales y locales que tienen estrategias regionales de cambio climático y planes locales de cambio climático, donde también se espera que, por supuesto, el tema de agricultura, que es tan importante para el Perú, se refleje y se coordine con el Ministerio. Gracias. Gracias, Cristina. María Gracia, ¿de qué manera se pueden mejorar la alineación entre las políticas climáticas nacionales y las acciones implementadas en el sector agrario? No, sí, muchas gracias y buenas tardes. Yo creo que
este proceso es a través de la colaboración y para eso quiero dar un ejemplo muy concreto de cómo esto se puede dar en la realidad y se está dando en el caso de Perú. Este es un ejemplo que traigo un poco del proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático. Este es un proyecto que busca fortalecer las capacidades y servicios públicos y privados en apoyo a la resiliencia climática de los agricultores familiares en Bolivia, Ecuador y Perú. Es un proyecto regional, que es un proyecto implementado por el consorcio Avina Selveta y financiado por la cooperación suiza COSUDE. El ejemplo que quiero traer es un ejemplo concreto que está tanto alineado al Plan Nacional de Competitividad y Productividad del Perú, pero también contribuye directamente a las contribuciones nacionalmente determinadas del Perú, ¿no? Y en este caso es las plataformas de gestión agroclimática o PGA. En específico quiero hablar de la PGA de Ácora en Puno, que fue la primera PGA creada en el país en el 2021. Este es un espacio muy interesante de acceso e intercambio a información agroclimática, ¿no? Que permite la mejor toma de decisiones para la agricultura familiar, que son los que realmente nos permiten tener seguridad alimentaria en el país. Es un espacio en donde desde un grupo de WhatsApp donde se comparte la información climática, las predicciones climáticas, la información también por programas radiales, pero también hay, por ejemplo, una asamblea comunal en donde todos los boletines mensuales se van compartiendo e interpretando por la comunidad de Ácora, conjuntamente esta información científica a la luz de, digamos, su realidad local. Y es interesante porque justo llego a este punto de cooperación, ¿no? Porque ahí se articulan diferentes sectores, o sea, el Ministerio del Ambiente de Perú, a través del Servicio Meteorológico, el CENAMI, provee la información climática, ¿no? A través de este boletín. Tenemos al Ministerio de Agricultura, al Midagri, ¿no? Que nos ha invitado a este evento a dar las recomendaciones específicas para los agricultores, pero los agricultores también son parte de esta plataforma, también contribuyen con sus propios saberes, con los indicadores biológicos que ellos conocen, y entonces se hace una interacción, no solo de recibir información, pero de interactuar y poder proveer ese intercambio. Entonces, esto hace que la PGA sea realmente un espacio valorado y utilizado por los agricultores familiares, y que permite no solo que esta medida quede, digamos, en el papel, pero que se vuelva una realidad en una colaboración con varios sectores, con la comunidad local. Entonces, creo que esa es una forma de fortalecer. Muchas gracias. Muchas gracias, María Gracia. Continuamos contigo, Valvanera. Muchísimas gracias. Un honor compartir con ustedes. Yo vengo desde Ecuador y me gustaría empezar resaltando la importancia de la coordinación regional, y hemos visto en los paneles que nos antecedieron muchos ejemplos valiosos, y creo que hay grandes retos todavía de cómo logramos realmente aprender, sistematizar las experiencias entre nuestros países. Creo que es muy importante la coordinación entre los ministerios regionales, locales, y por supuesto desde la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, tenemos la gran responsabilidad de alinearnos a la política pública. Y las NDCs constituyen una gran oportunidad para esa alineación entre varios actores de la sociedad civil, gobiernos locales, regionales, la academia. Y yo quisiera contarles una experiencia que tenemos desde el proyecto. El Ecuador es pionero en un marco normativo que reconoce los derechos de la naturaleza, y eso implica ciertos retos, por ejemplo, frente a los mercados de carbono. Y desde el proyecto hemos ubicado una oportunidad. El gobierno del Ecuador también es pionero en contar con una ley de compensación. En esta COP se ha hablado mucho de cómo logramos la responsabilidad, la necesidad que hay de fortalecer las políticas públicas en los mercados de carbono. Y hemos logrado ubicar una oportunidad donde el objetivo no es necesariamente el pago por mercado de carbono regulado por el gobierno, sino la transición a sistemas agroforestales. Hemos desarrollado unas guías metodológicas que lo que hacen es impulsar a la transición de sistemas agroforestales para pequeños productores. Por supuesto, en su momento contribuirán a la NDC de sistemas agroforestales que tenemos en el Ecuador, y
en la práctica van a lograr que pueda haber una compensación a pequeños productores. Y para concluir, me gustaría decir que ese es uno de los temas importantes y que creemos que además se ha escuchado también mucho en las discusiones de esta COP, que es lograr incluir dentro de las metas climáticas incentivos, por ejemplo, para el sector agrícola y especialmente para los pequeños productores, que además son los que están en la primera línea de frente a los riesgos y digamos, a los embates del cambio climático. Gracias. Muchas gracias, Valvanera. Todavía tenemos un poco de tiempo, así que vamos con la segunda pregunta, por favor, Cristina. Desde sus instituciones, ¿qué oportunidades identifican para que la agricultura consolide su papel clave en el cumplimiento de la CNDC y en el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria? Gracias por la segunda pregunta. Aquí resaltar en principio que en nuestras CNDCs tenemos 17 medidas de adaptación de agricultura, que justamente lideradas por ustedes, por el Ministerio. Y en mitigación también tenemos 6 medidas de mitigación que buscan justamente contribuir desde la agricultura a reducir los gases de efecto invernadero. Uno de ellos tiene que ver justamente con arroz y cercas intermitentes. Esto lo menciono porque ahí está en principio el centro, ¿no?, de la intervención para poder ver cómo desde la agricultura se pueda consolidar y se contribuye a la meta global de las CNDCs que tiene el Perú y además a la meta global en el marco del Acuerdo de París. Entonces ese es lo primero que tenemos que hacer. Siempre hay oportunidad para fortalecer esas medidas, para ampliarlas, actualizarlas, incluir a más actores. Ese es un proceso que nosotros también lo tenemos incluso con lineamientos cómo hacer. Entiendo que el Ministerio también va a hacer ese esfuerzo en los próximos meses para hacerse más ambicioso en la contribución desde el sector agricultura a las CNDCs. Y lo otro que también es importante, tenemos oportunidades en el financiamiento. Recordemos que los recursos públicos también son un vehículo. En principio, si incluimos, ¿no?, las medidas o el cambio climático en los propios proyectos de inversión pública o en los programas que tenga el Ministerio. Yo he tenido la oportunidad de poder revisar desde las fuentes que hay en el Ministerio de Economía y Finanzas los proyectos y los programas del Ministerio, y efectivamente hay mucha contribución. No necesariamente se visibiliza esa contribución, y lo que ahí yo recomendaría más bien es poder hacer explícito, ¿no?, la variable de cambio climático, hacer explícita el resultado que van a lograr respecto a las medidas, porque uno mira los proyectos y efectivamente están reduciendo vulnerabilidades, ¿no?, y contribuyendo a las CNDCs. Y por supuesto también tenemos la otra oportunidad, que es la cooperación en los fondos internacionales, y hemos visto 2 ejemplos aquí de potencial postulación para el Fondo Verde para el Clima y también para el Fondo de Adaptación. Y entonces son ejemplos en los que también hay que aprovechar oportunidades para poder implementar estas medidas de la mano con las comunidades. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Te escuchamos, María Gracia. Sí, no, ahí, bueno, creo que la agricultura es clave, ¿no? Y en especial, nuevamente me enfoco en el tema de agricultura familiar como un tema clave en el tema de resiliencia climática, como lo mencionabas, que son quienes están en el territorio, quienes sufren los impactos, y donde en la región de Latinoamérica son los principales proveedores de alimentos, ¿no?, para la población y para el tema de seguridad alimentaria. Nuevamente me voy a un ejemplo muy concreto para responder la pregunta, y son las zonas de agrodiversidad, ¿no?, una medida que también estamos apoyando desde el proyecto Andes Resilientes, que es una medida reconocida por la NDC y también gestionada por el INIA del Midagri, ¿no? Hay 11 zonas reconocidas en el Perú actualmente, que abarcan más de 230.000 hectáreas y tienen 9.000 variedades locales de productos, ¿no?
Y bueno, nuevamente me remito a Puno, a la zona de agrobiodiversidad de Andenes de Cuyo Cuyo, ¿no? Algo muy particular. Y que es un espacio muy interesante porque si bien es una zona productiva, es una zona que conserva esta agrobiodiversidad para asegurar la resiliencia. Es una medida de adaptación que al tener tanta variedad permite tener resiliencia ante los cambios en precipitaciones, en temperaturas. Y bueno, se promueven varias cosas, ¿no? Como los banquitos comunales de semilla, ¿no? de intercambio de semilla, la conservación, las ferias de intercambio y las parcelas demostrativas. Y bueno, ahora se está tratando de avanzar con un mecanismo de redistribución por servicios ecosistémicos de conservación de la agrobiodiversidad para asegurar la sostenibilidad económica también de estos espacios, ¿no? Si bien tienen planes de gestión, etcétera, la parte económica también es trascendental y que permita también los accesos a los mercados. Creo que terminaría tal vez mi intervención mencionando que tal vez el desafío que tenemos con estas buenas prácticas es escalarlas. ¿No? Escalar estos modelos a través justamente de las políticas públicas, a través del apoyo del Estado, pero también de los servicios privados, ¿no? que pueden ir involucrándose en estos procesos. Gracias. Adelante, Valvanera, te escuchamos. Muchísimas gracias. El viceministro decía la necesidad y que se reconoce también muchas veces desde varios sectores, incluido el sector público, que las políticas se construyen muchas veces desde el centralismo y siempre tenemos que regresar a ver al territorio, aunque lo repetimos mucho, pero hay que seguirlo repitiendo. Y creo que también es importante ver cómo los países han ido evolucionando en la construcción de sus NDCs. Vemos en las segundas versiones, en las 3.0, que son unas NDCs más inclusivas, que trabajan la inclusión de reportes de territorios indígenas, o deberíamos promover que así sea, que incluyen temas de género. Y desde el proyecto tenemos una experiencia de una cooperativa productora de café que está en el norte de Perú, la Cooperativa de la Prosperidad de Chirino. Son 400 familias con un componente importante de mujer que están ya exportando café libre de deforestación, una experiencia que además viene de un compartir con el Ecuador que tenía ciertos avances. Y algo importante es que logramos tener a través del proyecto BLF Andes Amazónico un sistema de acreditación propio de la cooperativa. Y creo que esos son también los pasos que hay que ir dando en estas experiencias. Tú mencionas la importancia de ir viendo esas lecciones aprendidas y ojalá lo logremos siempre a nivel regional. Una experiencia aprendida fue la necesidad de que estos sistemas, por ejemplo, sean propios y que vayan generando también una serie de unidades de negocios para la cooperativa. Y creo que es muy importante, por supuesto, el desarrollo de capacidades locales, mayor inversión en las zonas rurales y definitivamente en el reporte incluir a los pueblos originarios. Muchas gracias. Un aplauso para nuestras panelistas, por favor. Gracias. Las invitamos, por favor, a sentarse. Finalmente, los mensajes que nos llevamos hoy sobre cooperación, financiamiento y acción concreta serán insumos valiosos para las decisiones y recomendaciones que surjan de la COP30. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y que sigamos construyendo juntos una agricultura sostenible, competitiva e inclusiva para América Latina y el Caribe. Gracias.